Bienvenidos a Cabronas Malhabladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado. Hola Sandy. Hola Gaby. ¿De quién vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Isabel de Aragón. Hija de Isabel de Castilla. y Isabel de Aragón nació, Gaby, aprox. Bueno, no aprox porque eso sí se conoce. No, la de fecha ella sí exacta. sabemos la fecha exacta. 1470. De hecho, 2 de octubre de 1470. Oye, si tienes una mamá importante, guardan tu fecha de nacimiento. Sí, a los historiadores les importas. Ella, como mencionaba Gaby, era hija de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Fernando no me cae bien. ¿Por qué? No hizo cosas muy buenas con el resto de sus hijas, pero Era muy, día de hablaremos de él. aparte era muy mujeriego, Isabel muy católica. Sí. Dado su nombre. Isabel nació en este tumulto donde sus papás todavía no eran reyes. Sí, si recordamos un poquito del capítulo de Isabel, ahora sí que la versión corta, Isabel se rebeló de su hermano, se casó con Fernando porque pues era el que mejor le caía, terminó casándose con él, van y se refugian en la fortaleza de Dueñas, todo el tema de la sucesión, Juana la Beltraneja, su hermano Alfonso, el resumen express, escuchen el capítulo de Isabel, Sí. Tiene mucho más carnita, pero bueno, ya estamos ahí, todavía no somos reyes, pero ya estamos bien casados, nos embarazamos y tuvimos a Isabel. Ajá. Y en 1474, cuando ya todo estaba muy tranquilo, Isabel de Castilla, o sea, Isabel mamá, Ajá. ahora sí ya fue coronada reina de Castilla, junto con Fernando y todo eso. Y en 1475 es cuando vuelve a tomar pie en la historia Isabel de Aragón, que es la hija de Isabel de Castilla. La primogénita. La primogénita. Perdón por las Isabeles, pero esto va a suceder. Ay, todas se llaman Isabel o Juana. Sí, yo me siento identificada porque yo soy Sandra, mi mamá es Sandra. Digo, mi abuelita no, pero mi mamá quiere que mi hija se llame Sandra, lo cual no sé. Stop. Sí. En 1475, como les decíamos, ahora sí, a Isabel de Aragón la nombran princesa heredera de la corona, ¿no? Más que nada para evitar que extranjeros vinieran a robar la corona, porque ya habían tenido muchas broncas. Tenemos Se querían muchos evitar. pleitos con Francia y con Portugal. Sí. Sí, de hecho, ya que la nombraron princesa y todo, en 1476 tuvo un desastre, Gaby. ¿Qué pasó? La princesa estaba residiendo en el Alcázar de Segovia. Solita, porque eso hacemos con los herederos. Los mandamos lejos, muy lejos a que aprendan a gobernar Sí. y ahí alguien los educa. Porque es la mejor manera de educar a un niño. ¡Viva! Entonces la mandaron allá. Aquí tiene 6 años, ¿no? Ya la hicieron princesa a los 5, a los 6 la mandan sola. Y aquí está bajo el mando, o sea, la está cuidando Andrés Cabrera. Que en teoría era su tutor y le iba a enseñar cómo gobernar. Y Era todo el eso. mayordomo. Pero Cabrera, como cualquier hombre dominante que tiene poderes con los reyes, quería que su familia pues gobernara ahí cerquita de Segovia. Entonces quería imponer a su primo, que se llamaba Pedro Bobadilla, o como se llame, lo quería nombrar alcaide. Entonces quería quitar al actual que se apellidaba Maldonado. Entonces Maldonado, Gaby, quería hacer una revuelta y lo quería quitar. Entonces a Maldonado se le ocurrió decir, pues secuestro a la princesa, castigo a los reyes y yo me quedo como alcaide, ¿no? Pero no sucedió. Pero tiene 6 años. Sí, la pobre, pero bueno, no le pasó nada, la escondieron muy bien dentro de la torre. Okay. E Isabel, cual brava, como se explicó en su capítulo, y fue a caballo rápidamente por su hija porque dijo, rayos, el peor error que pude haber hecho fue haberla dejado sola. Y voy por mi niña. Sí, entonces llegó por su niña y desde ahí Isabel de Aragón siempre estuvo al lado de su madre, nunca se despegó de ella, obviamente hasta que la casaron y todo, entonces... Y de todos sus hijos, ¿no? Sí sentó el precedente de cómo Isabel tuvo siempre a su familia muy cerca. Sí, de hecho, yo creo que va a ser de las pocas reinas que vamos a decir que realmente le importaba mucho tanto la educación de sus hijos como el mantenerlos a salvo y sanos. O sea, prácticamente ella sí mostró mucho amor hacia ellos y lo hablamos en el capítulo de Isabel también. Y la felicidad, o sea, buscaba ahora sí que equilibrar un poquito de mis hijos tienen que ser felices, pero tienen que seguir cumpliendo con sus deberes de príncipes. Así es. Pero ya pasando a otro año, en 1478 nace Juan, que es el hermano de Isabel de Aragón. Y ahora sí Isabel pues ya no es la sucesora, ya pasa en un segundo plano, entonces ya se le quita un poco la presión a ella.
Entonces, ahora sí podían, se va a sonar feo, pero utilizar a Isabel como un arma para hacer la paz. Entonces, como dijiste, Gaby. El principal pleito era con Portugal, entonces teníamos que usar el poder de tener hijas y casarlas con los herederos de otros reinos. Entonces aquí escogen a Portugal, el principal candidato a boda era el rey Alfonso V o uno de sus hijos, pero la diferencia de edad era como de 20 años. Sí, de hecho lo que la querían casar, bueno, la primera propuesta de matrimonio fue Juan de Portugal, que le llevaba 15 años. Sí, no aplica. Digo, no es tanto como otros matrimonios de los cuales hablaremos, pero sigue siendo mucho. Y la verdad es que Isabel, como les decíamos, pues dijo, no, de que te la bañas. Y además es con el que estaba peleando y... Sí, era el más cabrón. Le llevaba 15 años de su hija y aparte no le tenía confianza. Obviamente no lo quería de yerno, perdón. No lo quería de yerno, una disculpa. Entonces, proponen a su hijo. Sí, y aquí sí aceptamos. Después de negociar mucho con Beatriz de Braganza, que era su tía, Braganza, negociamos, terminamos acordando una boda entre primos, casi, que no van a ser así como que muy distantes, en edad no hay tanta diferencia. No. Entonces firmamos el tratado de... Yo no voy a intentar decir eso. Alcacoba, según yo, así se dice. Pero antes de eso nos faltó decir el nombre del principito con el cual se va a casar. No va a durar mucho y todos se llaman igual, pero bueno, se llama Alfonso. Sí. Se llama Alfonso y este es hijo de Juan, de Portugal, al que no quisimos hace rato. Entonces, ahora sí se firma el tratado que dice Gaby en 1479, el de Alcacobas, donde los niños entran a este régimen de tercerías y se van a vivir juntos con la tía de Isabel, Beatriz de Braganza, de Isabel de Castilla, Isabel feliz mamá. Matrimonio de 2 niños de 6 años. Sí, se fueron al castillo portugués de Moura y ahí se quedaron unos añitos, dizque conociéndose, pero... ¡Eran niños! Sí. Bueno. Ya que se quedan allá y ellos están allá jugando con la tía Betty, en 1481 se muere el rey Alfonso de Portugal y sucede, o sea, el que sigue en el trono es Juan. Ajá, es Juan de Portugal, el papá de Alfonso Jr., que es el esposo de Isabel de Aragón, o sea, Isabel Jr. Entonces, Juan, pues dice, no way, José, mi hijo se va a quedar en el castillo de Moura ahí, quiero que esté conmigo porque yo tiene que empezar rey. a entrenarlo como principito. Ajá. Tachan el tratado de Alcacobas y ahora sí firman el tratado de Avis. Ajá. Que los acuerdos ya decían que ya no tenían que estar juntos en tercería, entonces en 1400... comprometidos pero sin vivir juntos. Ajá, como a los 13. Lo normal, a los 13 años, sí. Entonces, no podemos hacer mucho, Gaby, eran los 1400. Después de 1483, ya que firman el Tratado de Avis, se regresa cada quien a su casa y viven su compromiso de 13 años de edad como debe de ser. Felices. Ajá, con su familia y su mamá y su papá. Ya regresan, Isabel regresa a Castilla y ahora sí comienza su estudio, ¿no? Sí, ya vamos tarde, ya está muy grande, la tía Betty debió de haber hecho mejor el trabajo, pero bueno, ya aquí le asignamos un fraile que la vaya a educar, le enseñamos latín, perfeccionamos su español y su portugués, políglota además la niña. Ajá. Y lo más importante, tenemos que ser un ser piadoso, entonces se sabe la Biblia al derecho y al revés. De pie a pa. Y es perfectamente tan religiosa como su mamá la católica. De hecho, siempre comparan a esta Isabel de Aragón con Isabel la católica, como que se parecían mucho, tanto en carácter como en todo. Entonces, por eso yo creo que también, bueno, pienso yo, que era la hija favorita, porque aparte era igual de... Era la primera y la papachó más. Y era igual de bíblica que ella. Pero bueno, entonces, en 1490, ahora sí cuando ya tenían una edad medio decente, porque no era decente, pero medio decente, se casan Alfonso e Isabel. Y ahora sí es el amor de su vida. Ahora sí que como dicen, amor a primera vista, aunque creció con él. Sí, pero con los historiadores dicen que antes de que viera Alfonso, ahora sí ya definitivo para casarse, ella estaba bien triste y que Isabel la católica estaba moribunda porque su hija se iba a despegar de ella, entonces pues estaban todos muy tristes, pero llegaron y vio a Alfonso y todo cambió. Mira el amor de mi vida. Bye mamá. Sí, de hecho dicen que se enamoraron profundamente, iban ahí corriendo. Si vieron la serie, que ya lo dijimos en el capítulo de Isabel, pero si vieron la serie de Isabel de Amazon Prime, esto no está patrocinado ni nada, pero es muy buena por si la quieren ver.
ahí ponen el amor entre los dos niños como, wow, de que voy a hacer el amor todos los días y voy a correr y te persigo y todo, ¿no? Haz de cuenta que se encontraron. La clásica historia de cuento y todo es felicidad y alegría, pero como estamos en la época medieval, nada puede durar tanto. No hay alegría aquí. Porque 8 meses después, el pobre niño se murió. Se murió de a caballo, porque todo el mundo se muere a caballo. Es muy sencillo morirte a caballo. Es muy sencillo morirte en esta época. Sí. Entonces, haz de cuenta que iba con su papá muy contento a caballo y iba a regresar con su esposa a volverse a acostar con ella. Pero tuvo un accidente, se volcó el caballo y falleció el príncipe al lado de su papá. Pobre papá, ¿no? Imagínate, era su único sucesor y terminó. Un principito menos. Pero bueno. Isabel quedó devastada, ¿no? Sí, le duró el matrimonio 8 meses, completa y totalmente destruida, y va de regreso con su mamá. Entonces ya, su mamá, la papacha, como dijimos, era súper piadosa, entonces ella sí llevó el luto en la forma más estricta y católica que podía haber. Aguantaron un rato, pero, insisto, la felicidad aquí no existe. Parte de su religión es que ella pensaba que su esposo se había muerto porque era un castigo de Dios. Ay, sí me contaste. Que Dios le había impuesto. Haz de cuenta que en Portugal pues todavía había mezcla de religiones. Había varios judíos ahí viviendo y tenían posiciones buenas y todo. Entonces esta Isabel de Aragón pensaba, porque yo me fui a un lugar así tan impuro, me castigó Dios y mató a mi esposo. Eso la hizo tomar todavía más luto, apenas si comía, iba vestida de negro todos los días y todo. Y su mamá medio como que... Pues sí la entendió, ¿no? Porque estaba siguiendo la regla. Su mamá tampoco tenía muy buena relación con los judíos. Entonces, pues bueno, aceptó un poquito la idea. Isabel Junior ya estaba completamente decidida a terminar en un convento. Sí, y también era porque Isabel mamá tenía a su hijo Juan. Ah, sí, teníamos herederos. Teníamos heredero, entonces su hija podía ir tranquilamente al convento, sin ningún problema. A llorar a su hombre. Pero, muere Juan II de Portugal, el papá de Alfonso Jr. Y lo sucede Manuel I, que era familiar, tío, primo, lo que sea, era un familiar. Lo sucede en 1495, o sea, aquí pasaron 4 años de que se murió Alfonso Jr. Y Manuel se quiere casar con Isabel de Aragón. Pues porque necesitamos otra princesita castellana. Y aparte de eso también es que Isabel ya estaba grande, ya conocía la corte de Portugal, sabía hablar portugués, podía tener hijos más rápido. Aquí Isabel ya tenía 26 años, o sea, ya era una mujer ahora sí madura. Es una buena edad. Y Manuel era de la edad, tenía 28, tenía entonces 28. Era mejor que cualquiera de las opciones que había tenido. Isabel de Aragón obviamente no se quería casar porque ella estaba de luto, entonces le pidió a su mamá, no me quiero casar. Isabel de Castilla intentó lo más que pudo. De hecho, ofreció a su hija María en vez de a Isabel. La hermanita. A la hermanita de 13 años, pero pues Manuel dijo, no, oye, yo ya quiero hijos ahorita ya para afianzar mi reino. Entonces, al final, los reyes de Castilla, los reyes católicos, aceptan y convencen a su hija Isabel Jr. de casarse con este Manuel I. Y vamos de regreso a la corte portuguesa. Sí. Y en 1497 se vuelven a casar. Pero Isabel de Aragón obviamente puso sus excepciones. Le dijo a Manuel que solo se iba a casar sí o sí. Ya no había judíos en Portugal. Porque no íbamos a cometer el mismo error 2 veces. Dios no la iba a castigar 2 veces, Gaby, obviamente. Pobres judíos, pero bueno. Ya que acepta Manuel y todo, se casan, pero suceden más desgracias. Tragedia. Perdimos al heredero al trono de Castilla y vamos de nuevo a ser la heredera. Entonces ahora la presión es doble o triple, porque tienes que ser heredera de Castilla, tienes que ser la heredera de Portugal y te urge tener un hijo hombre que pueda gobernar en Aragón. Ajá, porque a la hora en la que viajan en 1498, un año después de que se murió el hermano de Isabel Jr., pues la ponen como sucesora. Iba embarazada. Muy embarazada, ya casi en los últimos meses de embarazo, fue corriendo a caballo, lo cual no se debe de hacer, con su esposo a Castilla para que los pudieran coronar como sucesores. Entonces los castellanos estaban de que sí, otra reina en el poder, y más porque se parecía mucho a su mamá y todo, pero
Los de Aragón, que era por parte de su papá, decían, No. no way, no way. Sí, no, en Aragón no había forma humana de que gobernara una mujer. Ya habíamos sufrido este pleito con Isabel de Castilla. El sueño era que sobreviviera Juan. Ahora necesitábamos un nieto, hombre, pronto. E Isabel lo tenía que hacer, ¿no? Tenía que procrear un hombre. Entonces, como estaba embarazada y había mucho estrés en su mente, dio a luz ese mismo año, de hecho ahí en Castilla. Pero tristemente, pues, como dijo Gaby, estamos en la época medieval y todo el mundo se muere por todo. Tuvo complicaciones en el embarazo y al tener una hemorragia falleció dando a luz. Pero dio a luz a un hombre. ¡Yay! Todo va a salir bien, ¿verdad? Ajá, entonces todo el mundo estaba muy contento, pero no, Gaby, no todo va a salir bien, porque 2 años después fallece la criatura, pobrecita. Pero normalmente era muy común el tener muertes tan joven, porque cualquier cosita pues no había manera de solucionarlo, ¿no? Eran tiempos en que la tasa de natalidad era muy alta porque sí tenían muchos hijos, pero la de supervivencia era muy baja. Por Sí. eso había que tener un heredero, un reemplazo y tantas princesitas como pudieras para negociar. Entonces, esta mujer muere a los 28 años, fue enterrada ahí mismo en Toledo, murió al lado de su madre, pudiera decir, que era como el amor de su vida, su mamá. Rescatando algo. Sí, digo, pues viendo el lado positivo, falleció en su casa con sus papás, no murió sola en un lugar con un hombre que no quería nada más. Y aquí termina la historia de esta mujer. Muy corta, muy La primogénita de Isabel. La primogénita, la hija más querida. Muy corta la historia, pero bueno, es parte de las vivencias y de todo. Como quiera, si ven, ella tuvo o formó gran parte de la historia de los reyes de Castilla. Fue utilizada como un arma de negociación. Sí. Fue una ficha muy importante y sí marcó un poquito el camino de cómo la familia española está tan ligada con la familia de Portugal y lo que iba a pasar con el resto de sus hermanas. Sí. Y pronto hablaremos de esas hermanas y las historias. Y verán que muchas de estas partes de esta familia, que es la segunda temporada, se trata de esta familia de Castilla. Pues como que se ve mucho lo que hacían los reyes en esa época de... se muere una, pones a otra y haz de cuenta fichitas de ajedrez. Sí, eran fichitas de ajedrez, toda la negociación. Y de hecho, si pensamos en la familia actual, sí están relacionados todavía. Entonces, la influencia de Isabel la Católica, no solo en el Nuevo Mundo, pero en la realeza española y en toda Europa, fue demasiado. Y hasta aquí terminamos. Esperamos les haya gustado. Escúchenos en el otro capítulo para conocer más sobre las princesas de Castilla. Bye. Si quieren escuchar sobre alguien en específico, nos pueden contactar en nuestras redes sociales. En Instagram como cabronasmalhabladas_podcast o por correo cabronasmalhabladas@gmail.com.